abrir empresas en Hong Kong. Hong Kong es un lugar con muchas ventajas a nivel mundial cuando se trata de abrir una empresa o hacer negocios. Su jurisdicción, eficiencia e impuestos bajos son una de las principales razones. También Hong Kong representa una puerta de entrada a la China y a otros países asiáticos. En este momento también es posible abrir y mantener una empresa en Hong Kong desde cualquier parte del mundo. Para este tema un poco especializado, tenemos el gusto y la suerte de tener a Paola Sánchez, que es asociada senior de contabilidad e impuestos de la NAO. La NAO es una firma que ofrece soluciones legales, estratégicas y comerciales a empresas en Hong Kong. Ella nos va a hacer una presentación acerca de los beneficios y requisitos de abrir una empresa y al final tendremos un espacio de Q&A. Muchas gracias, Paola. Adelante. Bueno, muy buenos días, Jimena. Muchas gracias por la presentación. Igualmente, gracias a la Asociación de Mujeres y bueno, y a Mariam especialmente y Jimena por apoyarme en coordinar la presentación del día de hoy. Bueno, la presentación, como dice Jimena, es explicar, ¿no?, el tipo de sociedades. Normalmente usamos la palabra empresa, pero una empresa ya es un tipo de sociedad, de hecho. Entonces, justo el título lo cambiamos a tipo de sociedades, porque dentro de las sociedades encontraremos distintos vehículos comerciales, ¿no? Entonces, también esa parte de qué son los vehículos comerciales que nosotros podemos utilizar, cuál es la mejor estrategia para establecer un negocio, ¿no? Ya sea a forma de una empresa o a medio de otros vehículos que platicaremos el día de hoy en esta presentación. Bueno, antes de meterme quizá al tema técnico, les quiero platicar un poquito de mi background, de quién soy. Entonces, bueno, originalmente de México, me mudé a Hong Kong hace 10 años para estudiar mi licenciatura en finanzas. Durante el primer año de mis estudios me di cuenta que las materias de contabilidad eran mis favoritas y decidí hacer una especialización también en contabilidad. Y bueno, posteriormente me he dedicado a continuar certificándome en el área contable y el día de hoy, como Jimena dice, trabajo para la NAO y soy la asociada senior del área de contabilidad de impuestos, ¿no? Entonces, esa es mi especialidad y justo el día de hoy queremos hablar un poquito de, sí, creamos nuestro negocio, pero ¿qué realmente significa tener el negocio y mantenerlo, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias por unirse y bueno, les presento la agenda del día de hoy. Entonces, primero vamos a hablar el porqué de Hong Kong, como dices, cuáles son las ventajas de establecernos en esta jurisdicción. Luego, el tipo de sociedades, cuáles son los beneficios y diferencias entre las elecciones que tenemos como vehículo comercial. Luego, cómo incorporamos o registramos una sociedad. También hago esa aclaración que hay en ciertos vehículos que sí hay una incorporación, que es el caso de una empresa, pero tenemos otro vehículo que solo es un registro, ¿no? Entonces, también esa diferencia entre qué es incorporar y registrarnos. Cuáles son el mantenimiento de obligaciones que tenemos por cada tipo de vehículo comercial. Y posteriormente también quiero hablar un poquito de qué asesoramiento necesitamos como emprendedores, cómo elegimos al proveedor de servicios correcto que nos ayude a mantener nuestro negocio. Creo que esa es una decisión importante y particular de cada individuo, que eso es algo que conociendo las cosas que necesitamos, puedes tomar una decisión informada de cómo realmente asesorarte y llevar tu negocio de la mejor manera. Y bueno, por supuesto, al final abriremos una sesión de preguntas y respuestas, entonces cualquier pregunta que les pueda surgir durante la presentación, les agradezco la puedan escribir y bueno, lo podemos ver al final, al cierre. Ok, bueno, entonces primero establecernos en Hong Kong, y cuando sí decimos establecernos en Hong Kong, primero sí tiene que ser por medio de una empresa. Cuando en Hong Kong tú puedes establecer una empresa, no importa si eres residente o no residente de Hong Kong, ¿no? Hay un capital abierto. Como dice aquí, es una economía libre de entrada y salida de capital. Tenemos acceso al renminbi y a cuentas multidivisas. El sistema bancario y las opciones bancarias que existen en Hong Kong como plataformas online son muchas.
y lo otro es que no hay un capital mínimo social. Entonces, con un Hong Kong dólar, tú puedes establecer una empresa, ¿no? Esa es como la venta, ¿no? El atractivo, el comercial que Hong Kong siempre tiene, ¿no? Ven, entras, te recibimos y puedes entrar con un Hong Kong dólar. Entonces es algo muy atractivo, ¿no? Como dices, hay una tasa impositiva muy baja y aparte que el sistema, la estructura del área impositiva es muy sencilla. Solo existen tres tipos de impuestos. Hay el impuesto a la utilidad, el impuesto al salario y el impuesto a los inmuebles. Bueno, para las empresas, obviamente solo aplicaría el impuesto a la utilidad y para las personas físicas el impuesto al salario. Entonces, no como en otros países, bueno, en mi caso, por ejemplo, en de México, el área de impuestos es muy, muy compleja y existen impuestos por 100 cosas, cuando aquí realmente es un tipo de impuesto por empresa y un tipo de impuesto por persona física. Creo que eso permite que haya un entendimiento sencillo del área de impuestos. Y bueno, Hong Kong funciona mucho para pequeñas y medianas empresas, para comercializar entre China y el resto del mundo, y es una plataforma internacional, ¿no? Que te permite hacer esa posición. Y por supuesto, la posición geográfica, estando aquí como centro financiero internacional. Y por último, también tenemos, si la parte de tu negocio es del área de IT, negocios, Hong Kong de hecho promueve mucho y da muchos subsidios para el área de tecnología, ciencia y tecnología, ¿no? Que es algo que también no se sabe mucho si no estás en esa área, pero de hecho el gobierno de Hong Kong tiene muchos subsidios para el área de ciencia y tecnología. Entonces, más importante que queremos, creo que ver hoy es el tipo de sociedades que hay y cuál es el modelo correcto para mí, ¿no? Entonces, Hong Kong, de la manera más general, tienes 5 tipos de sociedades. Las puse en inglés aquí para que es el nombre con el que las vamos a ver todo el tiempo cuando vayamos a hacer nuestro papeleo. Entonces, el Limited Liability Company, que es la que nosotros conocemos como empresa, ¿no? Es una empresa de capital social que puede ser por acciones o por garantía. La diferencia, el limited by shares o por acciones, es la que conocemos otra vez de manera tradicional, donde hay accionistas y cada accionista tiene un X número de acciones. Y el limited by guarantee es un tipo de sociedad específica que existe en Hong Kong de hecho, para clubes, para cámaras de comercio o asociaciones, ¿no? Porque hay miembros que se suscriben a estas empresas y normalmente el objetivo de las empresas Limited by Guarantee no es para crear negocio o utilidades, ¿no? Es para beneficio de miembros. Entonces, el día de hoy realmente no hablaré mucho del Limited by Guarantee porque no es algo que aplique realmente para emprendedores, sino aplica para clubes y sociedades. La que nos interesa es el Limited by Shares, que obviamente es donde somos accionistas y otra vez, por ende tenemos acciones. El segundo tipo de sociedad que surge mucho la duda, o esa es creo que la batalla a veces de cómo nos establecemos, es con el sole proprietorship, que es básicamente lo que yo le llamo una práctica privada, si tuviera la mejor traducción al español. Una práctica privada que puedes pensar en un doctor, en un abogado no sé, o en un diseñador, un artista, ¿no? Pero claro, que eso es como lo que podemos poner como ejemplo, sin embargo, es un vehículo que todos podremos utilizar. A lo que se refiere a la práctica, a lo que me refiero con la práctica privada es que es un negocio donde yo únicamente soy yo la que funge como individuo, como el negocio. Entonces la palabra de hecho sold, ¿no? Significa como solo, ¿no? Entonces una sociedad donde únicamente tú eres el que dirige, toma decisiones, pero tú también eres la persona encargada de todo el tipo de responsabilidades. Lo veremos un poquito más en detalle en la siguiente parte. Luego existe el partnership, que es obviamente donde si quieres hacer un negocio con un amigo, ya no puedes hacer el sole proprietorship, ¿no? Necesitas hacer un partnership porque, bueno, tienes que involucrar a una persona más. Y en este igual no es una
entidad legal separada, sino son dos individuos, ahora sí que haciendo un partnership. Luego tenemos lo que le llaman Representative Office, y esta funciona para empresas extranjeras. También el día de hoy no voy a entrar en detalle en este tipo de sociedad, porque es una empresa extranjera que quiere poner una empresa o, bueno, un Representative Office en Hong Kong. Entonces, este es solo un vehículo para empresas extranjeras que no necesariamente quieren incorporar una nueva entidad legal en Hong Kong, sino simplemente desde su misma entidad legal quieren poner una oficina aquí. Entonces es un área muy particular para empresas grandes. Y luego tenemos lo que le llamamos el branch. El branch, de hecho, es la manera, creo que la puedo explicar, es si tú incorporas una empresa donde vas a tener restaurantes, ¿ok? Pero obviamente si tú vas a abrir 5 restaurantes, cada restaurante tiene que tener como su certificado de negocios, pero no necesitas incorporar 5 distintas empresas o 5 distintos negocios, sino sobre tu negocio principal que tienes aquí, incorporas los branch. Entonces simplemente son como ramas de tu negocio principal. Entonces el branch es un adicional a un negocio que ya tienes existente, pero es un vehículo que es importante explicar porque sucede muchas veces que las personas incorporan una empresa y ahora quieren abrir una segunda tienda y en lugar de simplemente abrir un branch, abren otra nueva sociedad completamente y ahora tienen doble obligación. Entonces, conocer que existe un branch como vehículo adicional a tu negocio existente es algo muy importante. Entonces, esos son más o menos la vista general que podemos dar, ¿no? Del tipo de sociedades que existe. Pero realmente los que son los más utilizados, los famosos son el Limited Liability by Shares y el Sole Proprietorship, especialmente porque son los vehículos que están enfocados para pequeñas y medianas empresas y para emprendedores privados. Entonces, esas son básicamente las dos en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, creo que la vista más importante en la que nos encontramos como emprendedores es decidir entre estos dos vehículos. ¿Qué hago? ¿Incorporo una empresa un Limited Liability Company o me registro como un sole proprietorship? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada vehículo y cuál es la decisión, otra vez, correcta para mí? Entonces, si vemos cuáles son las ventajas del Limited Liability Company, es que, otra vez, es una estructura simple, realmente donde hay un director y un accionista. Luego, el capital social mínimo de un Hong Kong dólar. Entonces, lo más importante o la parte que es para ciertas personas no es clave para decidir es que es una entidad legal separada. Entonces, hay una protección total al individuo. Si algo sucede con la empresa, es con la empresa. Paola no va a estar afectada. ¿Por qué? Porque la empresa es un ente separado a mí. Yo puedo ser accionista y dueña de la empresa, pero si alguien demanda a la empresa, no me demanda a mí. Y eso es un área muy particular de las diferencias. Si volteamos a ver, en el sole proprietorship del área negativo es que no hay protección de bienes personales. Entonces, es decir, si algo sucede en el negocio y una persona quiere, te demanda o hay desacuerdos, tú serías responsable de pagar de todas aquellas propiedades y dineros que tengas y tu patrimonio puede estar en peligro, ¿no? Mientras que en la empresa eso no sucede porque la empresa está limitada al capital social con la que la incorporas. Si yo incorporo una empresa con un Hong Kong dólar y pago el Hong Kong dólar, la cantidad de riesgo que tengo es por un Hong Kong dólar, mientras que en el sole proprietorship es pues, la cantidad de bienes o patrimonios que yo tengo. Entonces, justo el punto 4, responsabilidad limitada hasta el monto del capital social no pagado. Y de hecho hago esta aclaración que dice ahí no pagado otra vez. Si tú vas e incorporas una empresa, tú tienes que
en la cuenta de banco de la empresa, ¿no? Darle a la empresa el capital social con el que dices que la incorporaste. Entonces, otra vez, en la manera práctica, yo voy, incorporo mi empresa, pongo que el capital social es un Hong Kong dólar y yo debería meter en la cuenta de banco un Hong Kong dólar, y eso significa que he saldado mi responsabilidad del capital social. Si yo, accionista, no meto el Hong Kong dólar con el que estoy diciendo que estoy aportando el capital social y algo sucediera con la empresa, si la empresa ve, si al momento de demandar perdieras una demanda y se ve que yo, Paola, no he pagado ese capital social, en este caso un Hong Kong dólar, ese es el único responsabilidad que yo tendría que pagar. Ah, perdón, sí, no he pagado mi capital social, aquí está el $1. Pero ¿qué sucede en el caso donde si ya lo pagaste, en teoría, otra vez, no hay ningún tipo de riesgo ni nada? Es por el capital social no pagado. Pero si tú al momento de incorporar depositas el capital social a la empresa, se acaban todas tus responsabilidades o preocupaciones legales que podrías tener en un futuro en caso de que la empresa sea demandada o que la tengas que cerrar, etc. Y el número 5, que es algo importante, es que hay distribución de dividendos. Al haber accionistas, las utilidades que la empresa genere pueden ser distribuidas a los accionistas, y en Hong Kong los dividendos no gravan impuestos. Entonces, la diferencia, que supongo es, en el sole proprietorship, tú como persona, como es una práctica privada, tienes ingresos y pagas obviamente impuestos sobre esos ingresos. Ahora, la empresa, por supuesto, también va a tener utilidad y luego la empresa también pagará impuestos por esa utilidad, pero la utilidad que quede después de pagar impuestos en la empresa que se distribuye a los accionistas es libre de impuestos. Entonces, eso es algo que sirve mucho. Y número 6 es la posibilidad de expandir accionistas. O sea, es decir, si tu negocio va muy bien, y dices, oye, ¿sabes qué? Me interesa traer a algún inversionista, o ya quiero, por ejemplo, incluir a una persona más. Las personas pueden ingresar al negocio por medio de acciones y de inversión, mientras que en el sole proprietorship tú no tienes la posibilidad nunca de expandirte a más, y de hecho no tienes tampoco la posibilidad de recibir inversión. ¿Por qué? Porque otra vez es una práctica privada única donde no existe esa posibilidad de expansión. Ahora, del lado negativo, porque como tiene ventajas, hay responsabilidades y obligaciones. El proceso de incorporación, por supuesto, es más complejo, y como sí hay un proceso de incorporación, eso va a representar un costo y una contratación de servicios, pues de un despacho que te pueda ayudar a incorporar. No es algo que tú puedes normalmente hacer solo si no tienes el conocimiento por detrás de cómo hacer esta incorporación. Luego, número 2 es que al ser una empresa, estamos ahora regidos por las legislaciones y las normativas que existen en Hong Kong. Entonces, hay que tener un cumplimiento de estas obligaciones, lo cual va a representar un costo de mantenimiento anual, donde también vas a tener que contratar un servicio de un despacho que te lleve estas obligaciones. Entonces, el costo obviamente aumenta también. Como mencioné, están las obligaciones corporativas y fiscales, que en caso de, obviamente, no cumplir con las obligaciones, pues la empresa sí cae en temas, ¿no?, de penalidades, multas, llamados a cortes. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo una legislación, ¿no? Entonces es un tema importante que a veces, como dices, las personas incorporan empresas y dicen, ay, es que ya está muy caro, no lo quiero hacer, o oh, no sabía que tenía que ser A o B, pero el no saber no significa que no tengas que cumplir, y lamentablemente vemos mucho esa falta, ¿no? De que incorporé y creí que todo iba a ser fácil, cuando realmente sí hay bastante trabajo por detrás cuando hay que tener una empresa. Y número 4 es el proceso de disolución. Sucede también mucho que las personas incorporan una empresa, la usan 1 o 2 años y posteriormente
o el negocio no funcionó, o se dan cuenta que realmente es demasiado trabajo, no tienen el tiempo, el costo-beneficio de lo que está trayendo el negocio no cubre el costo, el mantenimiento anual que, la empresa, que les tiene la empresa, y decide decir, ¿sabes qué? Ya no quiero. Por favor, cierra la empresa, no me interesa más. Pero el proceso de disolución de una empresa también es complejo. Así como tenemos que incorporar, tenemos que hacer el cierre formal de una empresa. Y un cierre de una empresa bueno, es algo que yo hago mucho en el trabajo y son procesos de un año y medio, para que tú puedas tener un cierre y te liberes de todas las responsabilidades que una empresa puede tener. Entonces, hay que también tener en cuenta que una vez que entraste y que creaste la empresa, el salir tampoco va a ser tan sencillo, ¿no? Entonces es una decisión importante que hay que tomarla conociendo, ¿no? Realmente cuál es mi plan, cuál es el futuro y si estoy dispuesta a llevar todo este tipo de responsabilidades. Ahora, para el área del sole proprietorship, eh, es mucho más sencillo. De hecho, para el sole proprietorship, el día de hoy, todas nosotros o todos nosotros podemos ir al Inland Revenue Department, ¿ok? Con el Hong Kong ID y con 250 Hong Kong dólares y con un formato de registro donde yo quiero decir, yo ahorita quiero establecer mi práctica privada que se va a llamar Consultoría Paola, ¿ok? Entonces, lleno mi formato, que es un papel donde lleno, ¿no?, mis datos y el nombre del sole proprietorship que quiero tener. Voy al Inland Revenue Department, pago 250 Hong Kong dólares y me dan un certificado de negocios. Así de sencillo. Realmente no, por eso es que el sole proprietorship es algo que muchas personas o muchos emprendedores eligen a veces como lo que yo digo el try out, ¿no? Como diciendo, ok, tengo esta idea, me interesa cómo hacer esto, quiero ver si puedo ganar clientes, quiero ver si realmente el modelo que estoy pensando, el producto, lo que sea tu negocio va a funcionar, pero no tengo el capital todavía, no me siento cómodo quizá con las responsabilidades que una empresa implica, quiero probar un año para ver si sí o no me funciona. Si sí me funciona, igual y luego incorporo a la empresa. Entonces, como que para hacer el tryout, igual y empiezo con el sole proprietorship. ¿Por qué? Porque otra vez tú puedes ir ahorita al IRD, al Inland Revenue Department, y obtener ese certificado de negocios. Y la ventaja realmente es esa, que el gobierno te otorga un certificado de negocios. Y con este certificado de negocios, tú realmente le da formalidad, ¿no? O sea, tú puedes entrar en contratos comerciales, o sea, si tengo, por ejemplo, ciertos clientes, tengo hasta un cliente que es un DJ, ¿no? Entonces es un DJ y tiene contratos con los hoteles, etcétera. Y para que a ti un hotel te pague o para que a ti te hagan contratos, normalmente no te van a querer pagar a tu cuenta personal porque es un tema de negocios y formalidad. Y también, por ejemplo, si te tienes que firmar un contrato, te piden, lo primero que nos van a pedir son certificados de negocios, esa formalidad de que, ¿no? Entonces, el sole proprietorship te permite hacer absolutamente todo eso. Lo que es importante realmente es el hecho, que como mencioné antes, es que no hay una separación del individuo y el sole proprietorship. Tú eres el sole proprietorship. Y la gran diferencia es con la empresa, es que la empresa es la empresa y tú eres un ente separado. Entonces, muchas personas se sienten, ¿no? Quizá con el temor de que algo pueda suceder y muchas personas deciden irse por la empresa simplemente porque para ellos es importante esa protección, ¿no? De la separación de entidades. Eh, que es realmente la clave, ¿no? Entre estas dos. Decidir si para el negocio que tú estás haciendo hay un riesgo legal, hay un riesgo de que algo suceda y que perdieras tus fondos si ¿no? Si algo sucede con tu negocio, o si no hay un riesgo tal, igual nos conviene.
Entonces, nada, el sole proprietorship tiene menos obligaciones fiscales, no hay obligaciones corporativas y el proceso de solución es muy sencillo. Así como lo registras, el día de mañana puedes ir al IRD y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero y cancelas tu certificado de negocios. Es básicamente de manera automática. Entonces podemos ver que, ¿no? La sencillez que otorga el sole proprietorship es por el hecho de que eres tú mismo y no hay esa separación. Mientras que en el limited liability es algo mucho más complejo, pero nos otorga esa protección de nuestro patrimonio. Creo que esa es la mejor manera en que puedo explicar esa decisión de los vehículos, ¿no? Ahora, ya lo mencioné un poco, pero en más detalle, ¿qué pasa si queremos hacer una incorporación y cuál es el mantenimiento del sole proprietorship? Entonces, como dije, la documentación es el formato de incorporación, tu Hong Kong ID o pasaporte, vamos al IRD y obtenemos nuestro certificado de negocios. Se acabó, no hay más que hacer. Ahora, para el mantenimiento, de manera, o sea, lo que hay que hacer de manera anual es renovar ese certificado de negocios, ¿sabes? Por el momento el gobierno está cobrando únicamente $250 por la renovación. Entonces, un año después vas y lo renuevas. Y ahora la declaración anual, ¿no? A donde ya entramos cuál es el tema fiscal o cuál es lo que tengo que hacer con el dinero que recibo y el dinero que gasto, cómo llevo mis cuentas. Para el sole proprietorship recibimos, como eres individuo, las ganancias de tu sole proprietorship se van a presentar en lo que le llamamos el individual tax return. Este individual tax return es algo que todas las personas físicas recibimos en Hong Kong en el mes de mayo sobre, ¿no? Pues sobre nuestros trabajos, ¿no? Nuestro salario. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, como todos, yo voy a recibir en mayo un formato, individual tax return por parte del gobierno, donde tengo que declarar cuál fue el salario que recibí en el año de parte de mi empresa. Además, si yo tengo un sole proprietorship, ¿no? Mi práctica privada, en ese formato también hay una parte específica del sole proprietorship donde tenemos que declarar los ingresos, el costo y decir, ¿no? Cuáles son los montos contables de mi negocio. Para lo que es más importante es que si yo tengo ingresos por menos de 2 millones de Hong Kong dólares, y aquí hago claro, ingresos se refiere a facturación. Aquí no estoy hablando de utilidad, sino de lo que facturo. Si yo facturo más de 2 millones de Hong Kong dólares, cuando presento este formato, tengo que entregar estados financieros. Es decir, sí hay una necesidad de que si yo no sé llevar un proceso contable, si yo no sé hacer una emisión de estados financieros y bajo tu negocio de sole proprietorship, tú sabes que facturas más de 2 millones de Hong Kong dólares en ventas, tienes que entonces acercarte con un contador para pedirle que te ayude a llevar, ¿no? Te ayude a emitir esos estados financieros. Eso es algo que es muy importante, ¿no? Y lo vas a saber tú porque es una proyección de tus ventas. Entonces, una vez que en tu sole proprietorship sí facturas arriba de 2 millones, tienes que considerar que vas a tener un gasto adicional por esa contratación de servicios. Ahora, si tú facturas menos de 2 millones de Hong Kong dólares, no es necesario que adjuntes estados financieros con tu declaración. Sin embargo, por supuesto, la regla dice que deberías aún así hacerlos y mantenerlos ¿no? en tu oficina en caso de que el gobierno los requiera. O sea, es decir, bueno, en mis años de experiencia nunca me ha tocado que me los pidan, pero sí el gobierno tiene derecho a pedirlo. ¿Ok? Es simplemente eso, ¿no? Pero es muy rara la ocasión donde pidan los estados financieros por debajo de los 2 millones. Siempre los piden, obviamente, como dije, es una regla con ingresos mayores de 2 millones. Entonces, eso es algo importante. Y ahora sí, para la tasa de impuestos o ya la utilidad, cuando ya hablamos utilidades, ingresos, menos costos, menos gastos,
cuánto gané realmente, ¿no? ¿Cuál es mi net income, mi utilidad? Entonces, la tasa es 7.5% sobre los primeros 2 millones de utilidad y el balance se tasa al 15%. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una ganancia de 2.1, ¿no? 2.100.000, 2 millones se van a tasar al 7.5 y 100,000 se van a tasar al 15%. O sea, hay un cálculo doble, ¿no? Porque entramos en dos tasas impositivas, pero otra vez es algo bastante sencillo. Entonces, como pueden ver, el sole proprietorship, ¿no? Como cierre de este vehículo, es, es un muy buen vehículo para emprendedores donde quizá todavía no hay una seguridad total de cómo se va a ver el negocio, si el mercado, si ya tenemos un mercado, no hay un mercado establecido, si todavía no tenemos quizá los fondos necesarios para hacer una inversión fuerte, ¿no? En crear una empresa, si quizá todavía, si nunca he llevado un negocio también y tengo que empezar a, no sé, a conocer la parte administrativa y contable, ¿no? De crear estados financieros, es una buena oportunidad, es un buen vehículo para conocer, ¿no? Este, si este vehículo que tiene pocas, ¿no? Obligaciones y realmente pocos requerimientos, si es algo que puedo llevar yo bien, entonces, y vemos que vamos creciendo y que ya hay una necesidad de algo más, puedo pensar en incorporar un limited liability, o si veo que ya la estructura de este negocio me parece compleja y de hecho lo que me otorga es suficiente y mi negocio no necesita más, entonces sabes que te puedes quedar con ese vehículo y no hay necesidad de cambiar. Pero es para mí como, creo que muchas empresas, y lo digo porque me ha tocado, donde también hay muchos clientes que llegan, ¿no? Y dice, pues es que yo nada más le facturo a estas dos personas y no hago nada más. Y entonces tienen una empresa y tienen que hacer un listado de cosas, digo, pues pudiste haber tenido un sole proprietorship, igual y no era necesario que tuvieras la empresa. O al revés, hay personas donde se asesoran y les dicen, no, con un sole proprietorship es suficiente. Y en el caso de, no, mira, o sea, estás estableciendo negocios o sea, con un contrato con una empresa en China, con un contrato, ¿no? Estás importando y exportando, entonces necesitas a fuerzas una empresa. Entonces, otra vez, saber realmente cuál es nuestro plan de negocios es lo más importante, porque entonces puedes recibir un asesoramiento correcto del vehículo. Eso es clave, ¿no? Ok, entonces ahora para las Limited Liability by Share, puse lo más resumido posible porque realmente si explicara todo el proceso de cómo incorporar una empresa, podríamos estar 2 horas en esta plática. Entonces lo resumí lo más posible. Para la documentación, vas a requerir la copia de los estatutos, perdón, hay una falta aquí en la presentación. Tienes que hacer estatutos de la empresa, lo que le llamamos en inglés Articles of Association. Es un documento legal, complejo, no estamos ya hablando de temas más no complicados. Necesitas un formato de incorporación y en este formato de incorporación ya tenemos que indicar quién va a ser el director, el accionista y la secretaría corporativa. Y ahorita voy a hablar de estos aquí abajo de los requerimientos. Para un limited liability tenemos dos tipos de registros, o sea, donde tenemos que hacer cumplimiento con el ente gubernamental Companies Registry y también con el Inland Revenue Department. Entonces, estamos como obligados a cumplir dos tipos de obligaciones. Por eso es que en el sole proprietorship dije, no hay obligaciones corporativas, porque las obligaciones corporativas surgen de estar registrados con el Companies Registry. Y en el caso del sole proprietorship, nosotros no nos involucramos con el Companies Registry, pero la empresa sí. La empresa se tiene que registrar en el Companies Registry y en el Inland Revenue Department. Entonces nos dan un certificado de incorporación de un lado y en el otro nos dan nuestro certificado de negocios. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Directores.
Y esto es algo muy, muy importante. Cuando tú te vuelves el director de una empresa, aunque otra vez estamos hablando de entes separados, el director de una empresa es el representante legal. Entonces, si la empresa tiene incumplimiento de sus estados financieros, si la empresa tiene incumplimiento de sus obligaciones corporativas y llegan penalidades, llegan llamados a cortes, etcétera, la persona responsable por eso es el director de la empresa. Es la manera que yo explico mucho cómo funciona esa posición es, pensemos en una empresa grande, ¿no? Donde realmente hay un cuerpo de inversionistas y el inversionista realmente no se dedica a mantener la empresa, o sea, no trabajan para la empresa, ¿no? Yo simplemente espero que tú me des un resultado. Entonces, el director es el CEO, ¿no? Lo que conocemos como CEO es la persona encargada de la administración, de tomar decisiones, de llevar la parte administrativa. Claro, en empresas más grandes el director puede obviamente contratar un departamento, ya estamos hablando, ¿no?, de estructuras grandes. Pero lo que es importante es saber que tu posición como director determina que tú tienes una obligación legal con la empresa y no es algo que hay que tomarse de manera sencilla, ¿no? Ahora, la Secretaría Corporativa, en la legislación, en el Companies Ordinance, hay 3 requerimientos que las empresas tienen que tener. Las empresas deben de designar a un company secretary o una secretaría corporativa, deben de designar a un representante designado y deben de llevar un registro de controladores significativos. Por ley existen estos 3 requerimientos. Entonces, para que tú como empresa puedas llevar esos 3 requerimientos, otra vez, necesitas contratar servicios. ¿Por qué? Porque la Secretaría Corporativa, ese servicio, lo dan empresas que tienen una licencia especial. Entonces, obviamente, lo que hace Hong Kong, básicamente dentro de su estructura como jurisdicción, es que obliga que las empresas no inmediatamente tengan que estar asociados con un despacho corporativo y este despacho corporativo los represente y les dé servicios de secretaría corporativa. Entonces, sí o sí, básicamente, cuando tú estableces un límite de liability, sí o sí tienes que contratar servicios. Mientras que en el sole proprietorship no es necesario, ¿no? Si tú tienes un background administrativo, etcétera, tú podrías llevarlo tú solo. En el limited liability es a fuerzas. O sea, no nos podemos saltar el contratar servicios y tener un costo adicional. Es como funciona. Ahora, mantenimiento. Sí, mantenimiento es mucho más complejo y empezamos por la contabilidad de los estados financieros. La sociedad, bueno, la empresa tiene que tener contabilidad y nombrar auditores. Y esos auditores tienen que también ser miembros de la Sociedad de Contadores en Hong Kong. Y además tenemos que auditar de manera anual. ¿Qué significa esto? ¿No? Así porque yo siempre leemos mucho, o si buscamos en internet, dice, debes entregar estados financieros auditados. Pero, ¿qué significa eso para ti como costo, como empresa, como proceso? Va a estar el administrador de la empresa que va a llevar, ¿no? Pues hice un pago, recibí un depósito, emití una factura y vas a coleccionar, ¿no? Hacer la recolección de toda esa información de la empresa y luego, si tú no eres un contador, tienes que contratar a un contador y entregarle toda esa información para que el contador te haga estados financieros, porque requieres estados financieros. Entonces, ahí ya hay una contratación de servicios. El contador no puede, porque ese es el caso de una auditoría o lo que llamamos dictaminación fiscal, es que después una tercera parte revise los estados financieros y la documentación de soporte con la que se elaboraron esos estados financieros y emita un reporte de auditoría. En este reporte de auditoría, un auditor, que es un contador público certificado, va a dar una opinión si la empresa mantuvo récords adecuados de su información financiera y si estos estados financieros están elaborados correctamente. Entonces, ya contraté un contador, ahora ya contraté a un auditor, ¿no?
Y posteriormente es entregar todo ese papeleo al gobierno, y donde el gobierno va a haber una asesoría y una evaluación. Esa evaluación va a sacar impuestos. O sea, es un proceso donde siempre vas a necesitar asesoría y seguimiento de un contador. Al final del día vas a estar siempre en contacto con ese despacho, y además de todo, por supuesto que hay fechas límites, ¿no? Hay una fecha límite de presentación, entonces hay que también tener en cuenta que si mi negocio, los cierres fiscales comunes para las empresas son o el 31 de diciembre o el 31 de marzo. Si yo cierro el 31 de diciembre, yo tengo que entregar al gobierno estados financieros auditados para el 15 de agosto. Y si cierro en marzo, para el 15 de noviembre. Entonces, aunque tú ya cerraste ¿no? Llegó diciembre y dices, ay, qué bueno, me fue muy bien, ahí quedó. No, empieza ahora, por ejemplo, toda una carrera para hacer tus cumplimientos de contabilidad y auditoría, que si es algo que no se ha hecho antes, puede ser pesado y puede ser difícil. Entonces, recibir asesoría desde el inicio es muy importante, que alguien te ayude, por ejemplo, a establecer cómo vas a llevar tu administración y que lleves documentación, o que te enseñen el proceso contable, puede ser clave, porque otra vez me ha tocado muchas veces es que ya abrí la empresa hace 2 años, pero no he hecho nada. Entonces nos encontramos como 2 años después intentando resolver misterios de cosas que, o sea, que no nos vamos a acordar, y entramos a problemas más fuertes otra vez, como, o sea, tengas que ir a la corte y cosas de este tipo. Creo que es algo en una posición en la que ninguna nos queremos encontrar. Entonces, asesoramiento desde el inicio creo que es algo que, si vamos a incorporar una empresa, es algo clave. Luego, obligaciones corporativas. La empresa tiene que celebrar una asamblea general anual, hay que presentar una declaración corporativa ante el registro de sociedades, y hay que mantener actualizados los libros legales y los registros. Todo eso, que la parte buena de esta parte del área corporativa es que lo hace la secretaría. Entonces, muchas veces la verdad es que las empresas no incumplen en las obligaciones corporativas, porque es algo que la secretaría hace por ti. Pero el área de contabilidad, que es mi problema número uno, es yo no puedo hacer contabilidad si tú no me entregas a mí información, si tú no me aclaras a mí la información. Entonces, las faltas o los incumplimientos que vemos con más frecuencia son del área contable, porque realmente es donde sí se requiere el input de la persona que es dueña de la empresa. Mientras que en el área corporativa, como son procesos muy como específicos que puede hacer la secretaría, normalmente pues las empresas no requieren más allá que confirmar vía un correo electrónico o algo más sencillo. Pero la contabilidad es un proceso complejo y largo que hay que llevar de la mano con el despacho y con el dueño de la empresa. Y bueno, la última es lo que llamamos la obligación. Contabilidad y obligaciones fiscales, básicamente lo mismo, pero sí hacemos la distinción de que, al igual que en el sole proprietorship, hay que renovar el certificado de negocios y esa presentación de los estados financieros auditados, que hay que contratar un auditor. ¿Ok? Nada, la tasa de impuestos es el 8.25 sobre los primeros 2 millones de utilidad y 16.5 sobre el balance. Pues más, hay que 1.5% de diferencia, ¿ok? Con el sole proprietorship. Entonces la tasa es un poquito más alta en el área de la empresa, pero la diferencia va a ser que la empresa tiene mucho más rango de incluir gastos. Entonces, normalmente la empresa, como va a tener más gastos, normalmente podemos ingresar más costos y gastos, mientras que en el sole proprietorship es mucho más difícil tener gastos deducibles. Entonces, la empresa puede deducir básicamente todos sus gastos, mientras que en el sole proprietorship no. Entonces, de hecho, tendemos a tener menor utilidad en el limited company por esa opción de poder deducir más gastos, ¿no? Entonces,
Otra vez, resumen, el Limited Liability by Shares es un muy buen vehículo para personas con un plan comercial definido, donde hay contratación, donde hay quizá importación y exportación, donde ya hay fondos y estamos preparados para hacer una inversión fuerte y hacer un cierto tipo de expansión con nuestro negocio, ¿no? Entonces, quizá es como que yo digo, es un nivel 2, ¿no? Si ya estamos listos para el nivel 2, es una opción excelente. Si todavía no estamos listos, volvámonos al nivel 1 con el sole proprietorship. Entonces, entro al último punto de la presentación, que es el asesoramiento. Creo que las preguntas que nos tenemos que hacer, y se los dejo un poquito como retroalimentación para ustedes mismas, es, pues, ¿cómo elijo al proveedor de servicios correcto? La siguiente pregunta para mí es, ¿de qué área no tengo conocimiento, no? O sea, ¿dónde me conviene quizá hacer un gasto para establecerme de manera correcta porque es algo que yo desconozco? Entonces, también saber cuáles son las metas de mi negocio, que fue lo que hablé mucho, qué es lo que yo espero ver, qué es la parte, ¿no? O sea, cuál es el alcance que quiero tener con el negocio. Eso es importante. Y lo otro es, ¿qué valor tiene mi tiempo y dónde quiero invertir mi tiempo? Muchas veces me encuentro con clientes donde se les explica todo el proceso y le dices, mira, tienes que llevar esto, tienes que llevar esto. Si tú llevas todo esto, esto tiene un costo, hablar números muy sencillos, ¿no? De $100. Si tú me entregas todo esto, yo lo proceso y eso cuesta $100. No, Paola, es que es mucho tiempo. Si tú me pides que yo tenga que hacer todas esas cosas, la verdad es que, o sea, no puedo. Entonces le digo, ok, yo lo puedo hacer por ti, pero si yo lo hago por ti, entonces, porque es tiempo, y ahora obviamente yo estoy vendiéndote mi tiempo, entonces en lugar de cobrarte $100, ahora te voy a cobrar $300, ¿no? Entonces dice, oye, pero ahora está muy caro. Entonces la pregunta es, ¿dónde voy a invertir mi tiempo? ¿Te conviene pagarle a alguien $300 para que te lleve todo el backup de tu administración y tú te puedas concentrar en tu negocio y realmente ese tiempo que tú estás invirtiendo va a sacar suficiente dinero para cubrir tus costos de tus proveedores de servicios? ¿O todavía no estás en la situación donde el negocio tiene suficiente movimiento y es mejor que tú hagas ciertas de esas actividades, ¿no? Entonces, definir el balance del costo del proveedor de servicio y dónde voy a invertir yo mi tiempo es una pregunta muy importante, que es la que yo siempre creo que le hago mucho a mis clientes. ¿Qué cantidad de tiempo tienes? ¿Cómo lo quieres invertir? Para que yo sepa qué ofrecerte, qué actividades puedo quitarte de encima o qué actividades son muy costosas que yo te quite de encima y conviene que tú las hagas, ¿no? Ese balance de tiempo y costo y contratación de servicios, creo que es algo cuando pensemos en acercarnos a un proveedor como nosotros, tener estas preguntas, ¿no? Hechas a nosotras mismas y ver, ¿no? ¿Qué es lo que realmente estoy buscando obtener de este proveedor? Bueno, por último, nada más, creo que errores comunes que vemos, ¿no? En nuestra práctica es no contar con un plan de negocios claro. O sea, es decir, es muy bonito decir, ¿sabes qué? Es que tengo esta idea. No. ¿Tienes un plan de negocios? Sí o no. Y le digo, a veces, o sea, tener un plan de negocios escrito y no solo en la mente puede cambiar muchas cosas. Entonces, yo siempre recomiendo realmente tener un plan de negocios escrito. Tratar con personas calificadas que presten este tipo de servicios. Pasa también mucho que dice, es que me contó mi amiga, es que a mí me dijeron. A veces teléfono descompuesto. Entonces, si realmente te dicen algo, verifícalo con alguien que sea especializado en esa área. Creo que eso es algo muy importante. Lo otro es, lo barato sale caro, porque nos llegan muchos casos donde hay personas que dicen, bueno, es que me fui con esta firma china local, pero nadie me entendía, entonces ni yo les entendía, ni a mí me entendían, pero estaban muy baratos, entonces no te quise contratar a ti porque tú estabas más cara, pero ahora, como ya no hice esto bien, tengo esta demanda para ir a la corte. ¿No? A veces, otra vez, dependiendo de nuestro background y si tenemos realmente el conocimiento del área,
podemos elegir proveedores de servicios más baratos, pero si no tengo conocimiento del área y realmente necesito un asesoramiento más continuo, entonces pensar que necesito invertir un poquito más en esa parte, ¿no? Otra vez, el balance de costo y tiempo. No tener claras las obligaciones y responsabilidades de una sociedad en Hong Kong. Eso, ya incorporé una empresa y no la cuido, no llevo a cabo todos los requerimientos. Y confundir los términos de director y secretaría. Otra vez, el director es la persona responsable. La secretaría es simplemente un proveedor de servicios. Entonces, muchas veces, como tú llegas al proveedor de servicios y te incorpora en la empresa y algo sale mal, es muy normal que el cliente diga, pues es que tú lo hiciste mal. No, el director es la persona responsable de la empresa y hay que tener muy en clara la función. Entonces, ya por último, el consejo otra vez es acércate a un experto, ¿no? Ten el asesoramiento correcto, siempre tener acceso a tu expediente. Esto es obviamente cuando ya estás, ¿no? Incorporado, tener acceso siempre a tu expediente y saber que tienes todo al día, estar al día con tus obligaciones, tener el control de tu empresa. O sea, realmente es tu empresa, lleva tu empresa como algo, o sea, es tu negocio principal, no lo muchas personas crean la empresa y como que la dejan por un lado, realmente está, como digo, on top, ¿no? De tu empresa. Y lo otro es mantener una buena relación del banco, aunque no hablamos hoy de bancos, por supuesto, mantener una buena relación con el banco es importante porque hay muchos clientes corporativos que les cierran las cuentas de banco y se vuelve caos. ¿Por qué? Porque ya no puedes recibir pagos y no puedes hacer pagos. Entonces, una vez que tenemos una empresa o un sole proprietorship también, que también tiene su cuenta de banco, mantén una buena relación y asegúrate pues, de siempre ¿no? Mantener fondos y hacer el annual compliance que los bancos piden. Entonces, creo que me tardé más de lo que pensé porque hay mucha información, les pido disculpas, pero eso es todo por el día de hoy y abro ¿no? el piso si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, estaba súper informativo. Creo que muchos puntos aclarados. Y, bueno, voy a comenzar haciendo una pregunta. Incluso para sole proprietorship, eh, o sea, ¿cuándo deberíamos hacerlo de inmediato, apenas estemos haciendo transacciones, vendiendo servicios, o nos recomiendas el mínimo de una ganancia? O sea, ¿en qué momento es recomendable? Es el primer paso. Disculpa, ¿podrías volver a empezar con la primera parte que no te escuché? Ok, bueno, un ratito, voy a cambiarme de sistema, tal vez. Un momento, lo siento. Eh, mm, ok, ok, quería preguntarte, ¿en qué momento recomiendas incorporar, no, hacer un sole proprietorship, que es lo más sencillo, ¿verdad? Pero aún así, ¿cuándo es recomendable hacerlo? O sea, digamos que hay algún capital mínimo, qué sé yo, si yo estoy vendiendo quizás un servicio a una persona, todavía no sé qué tanto no sé exactamente cuánto voy a crecer, o sea, ¿es necesario para hacerlo de inmediato tú recomiendas algún capital que nos estemos manejando para tomar ese primer paso? Sí, para el sole proprietorship en específico, creo que el mejor momento para hacerlo es una vez que tienes ya un cliente asegurado. O sea, es decir, otra vez, es un día, o sea, toma un día para registrar. Y creo que lo que es importante es que una vez que tengas a tu primer cliente o ya realmente vayas a empezar a vender, a facturar, lo hagas debajo de tu sole proprietorship. Entonces, si todavía estás haciendo tu plan o estás contactando a personas, quizá no es, o sea, no es inmediato, pero una vez que ya vas a, siempre lo digo en inglés, engage, o sea, si ya vas a empezar una relación comercial con alguien, o sea, es decir, ya sea porque vas a vender o porque vas a contratar un proveedor
Digo, pongo otra vez el ejemplo de mi amigo DJ que siempre me llegaba y me decía, oye, Paola, ¿sabes qué? Ya me fue súper bien, el hotel me quiere contratar, pero me pide un certificado de negocios. ¿Qué hago? Digo, es que ahora sí. O sea, una Ah, vez que ya necesitas dar esa formalidad porque tu negocio ya está empezando realmente, necesitas el certificado de negocios. Entonces, yo digo que mientras que no le requieras esa formalidad porque te lo exige un proveedor o lo necesites para facturar a un cliente, puedes esperar lo más posible. Pero en el momento que ya, o sea, haya ese establecimiento que quieras establecer una relación comercial con alguien, entonces ya deberíamos de tener nuestro certificado de negocios. ok, perfecto, gracias. También veo en el chat que hay una pregunta, ¿verdad? Dice Loreto Reyes. Dice, gracias Paola por toda la información. Si alguien quiere abrir una franquicia, lo que hay que hacer es abrir una Limited Liability Company. Correcto, sí. Cuando ya hablamos de franquicias, hablamos de regalías, ventas de marcas, registros de intellectual property. Entonces, para que tú puedas abrir o sea, tomar una franquicia, etcétera, sí necesitas un limited liability. No puede ser por medio de ningún otro vehículo. A fuerzas tendría que ser un limited liability company. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, hola, gracias, Brenda. sí, gracias por la plática, muy interesante. Oye, para el Sole Proprietorship, ¿es la misma cuenta de banco personal o se tiene que No, abrir otra? tienes que abrir otra. El sole proprietorship, así igual como un limited liability, requieren cuentas de banco individuales. Y de hecho, o sea, lo bueno del sole proprietorship, ahí está otra respuesta de cuál es el timing correcto, ¿no? Para el certificado de negocios. Tú vas otra vez, obtienes tu certificado de negocios y con ese certificado de negocios te vas a presentar con el banco, ¿ok? Y el banco te va a pedir primero el certificado de negocios. Dicen, oye, tengo un sole proprietorship, quiero abrir una cuenta de banco. Entonces es, ok, enséñame tu certificado de negocios y enséñame tu plan de negocios. Okay. El banco, sí, el banco, eso es siempre, ¿no? Lo que yo siempre, o sea, lo básico. ¿Por qué? Porque que el banco te abra una cuenta de banco, al banco le cuesta, por decirlo así, ¿no? O sea, vas a ser un cliente y el banco también quiere ver si tú vas a ser un cliente que le convenga tener. Entonces, la manera que el banco decide, ¿no? Otorgarte o no otorgarte una cuenta es por medio de tu plan de negocios. Al menos para el sole proprietorship, en mi experiencia, mientras que estés aquí en Hong Kong, tengas tu Hong Kong IP, un plan de negocios escrito razonable, normalmente no hay mayor problema en abrir esta cuenta de banco. Además, ahora también para los sole proprietorships, que otra vez es más sencillo, ahora existen muchas, lo que le llamo online banking o online platforms o los fintechs, ¿no? Si te metes, está, no sé, está Meet, Startris, Vox, no me sé los nombres, hay como 10 ahora. Y son estas como plataformas en líneas que son bancos digitales, que también tú puedes, o sea, de hecho, como todo es digital, o sea, puedes meterte a las estos y haces la aplicación y cuando haces la aplicación con ellos también, normalmente ellos sí no te piden el plan de negocios, pero te piden el certificado de negocios. Pero sí, son cuentas de bancos separadas y nunca recomiendo usar nuestras cuentas personales para evitar la confusión de qué información contable es personal, información contable es de hecho del negocio. Entonces, siempre queremos evitar esa mezcla. Ok. No hay ninguna limitación por el tipo de visa en la que estés aquí, ¿verdad? No. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Hola, hola a todas. Hola Connie, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Adelante, sí te escuchamos. Por ejemplo, si yo no escojo ninguna de las dos formalidades que nos presentaste,
¿hay alguna manera como de registrar la marca? Si es que, por ejemplo, es algo de diseño, solo como registrar la marca para evitar alguna copia o algo así. Sí, de hecho, bueno, el registro de marcas es otro tema, ¿no? Pero es IP, el Intellectual Property, y el Intellectual Property, nosotros podemos ser dueños, bueno, puede ser dueño una empresa o puede ser dueño tú. Entonces, tú, Connie, puedes ser dueña de tu marca. Y para eso tienes que hacer bueno, hay formatos y hay papeles donde tienes que registrar. A ver, también las marcas se registran de acuerdo a jurisdicción, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres registrar tu marca? Eso es mucho del área legal, ¿no? Entonces, la quieres registrar en Hong Kong, en Estados Unidos, en bla, bla. Entonces, depende de los lugares, pero aquí en Hong Kong la registras con el Intellectual Property Department y lo puedes hacer debajo de tu nombre. No necesitas los vehículos. Posteriormente, tú, Connie, si tú, por ejemplo, incorporaras una empresa y ahora quieres que la empresa sea dueña de la marca, tú, Connie, le puedes vender la marca. Y ese es el tema con la propiedad intelectual, ¿no? Una vez que eres dueño, tienes esa capacidad de venderla. Entonces, sí, tú como persona física puedes ser dueña de una marca. Perfecto, gracias. Hola, te quiero felicitar, Paola, porque me encantó mucho tu información, tu intervención. La verdad es que yo he pasado por todos esos procesos y me siento muy cómoda de que se ve que estás muy clara en lo que estás haciendo. Te felicito. Yo tengo una Muchas preguntita. gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Con el tema de la cuenta bancaria, esas recomendaciones que das de cuentas de bancos estos online, estos bancos tienen que ser bancos de aquí, de Hong Kong, ¿cierto? O pueden ser bancos online, por ejemplo, en los Estados Unidos. Sí, de hecho, esa es creo que es un misunderstanding común. Tú puedes incorporar una empresa en Hong Kong y tu empresa está incorporada en Hong Kong, pero tú puedes abrir una cuenta de banco en cualquier lugar del mundo. O sea, en el Perfecto. sentido es que si tú con tu certificado de negocio, si yo otra vez tengo ahorita mi empresa y quiero abrir una cuenta de banco en España con mi empresa, porque resulta que tengo muchos clientes españoles, ¿ok? Y les cuesta demasiado trabajo estarme mandando transferencias internacionales a Hong Kong, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Quiero abrir una cuenta en España para que todos los clientes europeos me paguen en una cuenta europea. Tú, como empresa, si tú vas a un banco y el banco en España te va a abrir la cuenta de banco debajo del nombre de tu empresa y el dinero que esté obviamente en esa cuenta de banco, pues es de la empresa, es tuyo. No hay una restricción de que la cuenta de banco tiene que ser por un banco de Hong Kong de ninguna manera. Excelente. O sea que, por ejemplo, Payoneer puede funcionar perfectamente para eso. No sé si lo conoces, es muy popular, pero, por ejemplo, una cuenta de ese estilo funciona bien. Sí, es que hay tantas, de verdad, o sea, es Sí, algo hay obviamente muchas, hay muchas. Sí. Entonces, hay tantas que luego hasta me confundo con todas las que hay. Sí. La otra pregunta que también me gustaría que, a ver si me la puedes aclarar. Ok, tú registras tu empresa aquí como individual, ¿ok? Y bueno, el día de mañana te tienes que mover de Hong Kong. Y entiendo que por lo que dices, aunque sea individual, tú pudieses de repente contratar a una empresa así como la que tú estás para que te haga todo lo que es la actualización, si tus números e ingresos cambian con el futuro, etcétera. ¿Hasta ahí es correcto? Correcto. Otra vez, No otro importa misunderstanding. que te muevas. Sí, a veces pasa de hecho, la mayoría de mis clientes no están en Hong Kong, no están basados en Hong Kong. De hecho, son personas que viven en Chile, en México, en Argentina, en España. Entonces, tú como persona, de hecho, o sea, no importa en qué parte del mundo estés, tú puedes abrir una empresa en Hong Kong. Entonces, muchas veces digo, si tú estás en Hong Kong y te vas, lo mismo sucede. No pasa nada con tu empresa.
Perfecto, o sea que la puedes mantener viva aunque no estés aquí. Correcto. Perfecto. Y la otra pregunta, perdón que pregunte tanto porque tengo mucha duda. Lo otro es, si tus ingresos, o sea, tú registras tu empresa aquí, porque tú estás aquí, etcétera, pero tus ingresos no se hacen territorialmente aquí en Hong Kong. Tú no estás obligado a reportar esos ingresos, ¿cierto? ¿O sí? Ese es un poquito un tema más complejo y es un tema el que estás hablando del offshore. El offshore es una auditoría fiscal, que es otra parte que yo también hago mucho en mi trabajo, ¿ok? Entonces, el esquema offshore, Hong Kong, como bien dices, usa un esquema territorial. Y en esencia, la manera más sencilla, sí, es decir, si tus operaciones, tu directiva, tu upper management, todo lo que involucró empresa, productos, decisiones comerciales, no fueron hechas en el territorio de Hong Kong, entonces tú puedes no estar sujeto a impuestos de Hong Kong. Sin embargo, no es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque es una auditoría fiscal por parte del gobierno. Entonces, cuando nosotros declaramos bajo el esquema offshore, en algún momento el gobierno nos va a auditar en esa auditoría fiscal y hay que entregar un expediente comprobando pruebas de correos, comunicaciones, pasaportes, vuelos, dónde estuviste, qué hiciste, por dónde pasó. O sea, sí se puede hacer, es algo que yo hago, pero es un tema mucho más complejo de lo que de manera básica te puedo decir, sí existe este esquema, es un esquema complejo que las personas si quieren aplicar por ellos deben de tener mucha información por detrás y también conocer los costos que van a implicar, porque cuando yo hago los procesos de offshore es un expediente que tardo de 6 a 8 meses en construir. Entonces te puedes imaginar las horas de expedientes fiscales que tengo que trabajar para este tipo de cosas. Entonces, es un tema complejo, pero es algo que existe, que si alguien va a establecer una limited company con esa intención, otra vez, que bueno, ese es tu plan de negocios, sabes que te interesa el esquema offshore, es acercarte para ese asesoramiento de que realmente vayas a crear tu esquema de la manera correcta para que en el día que nos llegue la auditoría fiscal estemos preparados. Ok, eso suena bien. O sea, eso lo pregunto en cara al comercio electrónico. Porque sí, cuando a mí me tocó... Al momento que inicias tu negocio, si eso es algo que te va a interesar, es importante que veamos que realmente tu modelo de negocio cubre todas las bases para aplicar sobre ese esquema. Me ha tocado, otra vez experiencia con los clientes, que los clientes, es que cuando yo incorporé me dijeron que no había impuestos y yo dije que yo quería offshore. Pero nadie les dijo cuáles eran realmente los requerimientos del offshore. Entonces, cuando me llega a mí la carta, le digo, pero es que, digo, esto lo hiciste mal, con esto no puedo aplicar, te faltó esta documentación, te faltó, entonces, digo, ya no puedes aplicar. Ya no Ahora puedes tienes aplicar. que pagar impuestos. Entonces, otra vez, es el asesoramiento. Si tenemos un plan muy específico, es importante que creemos todas las bases para cumplir con ese plan. Excelente. Te voy a contactar. Gracias. Ay, bueno, de todas maneras, posteriormente puede Jimena ayudarme a compartir el contacto, pero igual aquí les dejo mi contacto para que lo tengan. Si necesitan algo, siéntanse libres de mandar un correo, con mucho gusto. Siempre puedo resolver dudas. Seguro, gracias. Yo, una última pregunta. Ay, perdón, Loreto, si quieres vas. No escucho. ¿Alguien está haciendo una pregunta, Loreto o Brenda? A ver, ¿Loreto? Loreto no se escucha. No. No. Quizás, entonces, ¿puedes, Brenda, ir adelante? Porque no sé, no. Yo solamente iba a preguntar que cuánto cuesta una asesoría con ustedes. Es buena pregunta. Nosotros normalmente para el área de asesorías o un primer contacto, la verdad es que no cobramos, o sea, porque primero me interesa saber si te puedo ayudar con algo. Entonces, normalmente si vienes a una primera asesoría con nosotros, decir, oye, Pau, me interesa hacer algo,
te puedo preguntar un par de cosas, nos podemos ver en la oficina, normalmente nos sentamos para una junta de media hora, una hora, para ver realmente si hay algo, ¿no?, en lo que te pueda ayudar, porque a veces, ahora sí que puede ser que simplemente no necesites mi ayuda y nada, no te voy a cobrar. Nuestra hora después, posterior a esta junta inicial, si requirieras un servicio, pues creo que son 800 Hong Kong dólares la hora por asesoría comercial, pero normalmente no cobraríamos por una asesoría comercial si tú, por ejemplo, incorporas una empresa. Digamos, en este caso, que vienes a una junta y por tu modelo de negocios se decide que lo que más te conviene es incorporar una empresa. Entonces, lo que vas a gastar o tu costo va a ser el costo de la incorporación de la empresa. Ya no hay un costo de asesoría, ¿no?, por decirlo así. Ahora, si posteriormente también vinieras y te conviene el sole proprietorship, y en este caso, obviamente, digo, lo puedes hacer tú o te puedo ayudar, pero creo que no tiene caso que te ayude yo por algo que te va a salir más barato que lo hagas tú. O sea, somos de esa práctica de decir, si lo puedes hacer tú, o sea, no te voy a vender que lo haga yo, no tiene sentido, ¿no? Creo que eso es algo importante de esa transparencia con nuestros servicios. Pero posteriormente, si vas a tener el sole proprietorship y vas a necesitar, por ejemplo, que te ayude yo con los estados financieros, entonces, como vas a contratar el servicio contable de estados financieros, otra vez ya no hay un cargo de asesoría comercial. Únicamente sucedería ese cargo de asesoría comercial es si después de nuestra junta vinieras, oye, Pau, ¿sabes qué? Todavía no tengo claro tal, me gustaría que me dieras más asesoría. En ese momento ya diría, ok, como es una segunda junta de asesoría específica, se cobra por hora la asesoría. Pero si contratas un servicio, entonces no hay costo de asesoría, viene incluido, ¿no?, por la contratación adicional. Perfecto, muchas gracias. A ver, déjame ver. Ok. Loreto, pues la Subsidios pregunta. para e-commerce, costo aproximado. Sí, ok. Una de las ventajas que hay de incorporar una empresa es que el gobierno de Hong Kong sí obviamente ofrece subsidios, ofrece más programas, ¿no?, para e-commerce. Bueno, obviamente, si hablamos ahorita COVID, hasta, o sea, subsidios para restaurantes, agencias de viajes, el sistema, o sea, hay más posibilidades de entrar a programas y subsidios, correcto. E-commerce también tiene varios ámbitos, obviamente dependiendo otra vez de qué área de e-commerce, etcétera, es obviamente meterse a las páginas del gobierno y buscar los programas en los que nos podamos beneficiar. O sea, sí hay programas y sí hay incentivos para empresas, pero son muy específicos y bueno, van cambiando a través del tiempo. Entonces sería ver en el momento que quizá hasta antes de incorporar o antes de saber qué es lo que quiero hacer. Otra parte importante de research que yo recomiendo es ver si para tu tipo de negocio, para lo que quieres hacer, hay incentivos que el gobierno ofrezca. Podría ser algo que sea importante beneficiarse. ¿Cuál es el cost approx de la empresa? El costo de creación de la empresa, te soy sincera, no me lo sé de memoria, porque como yo solo hago contabilidad, pero sé que el incorporar una empresa cuesta como alrededor de 7,000 Hong Kong dólares. Luego están los costos, o sea, incorporarla cuesta como alrededor de 7,000 Hong Kong dólares y luego existe el mantenimiento anual, ¿no?, que es la secretaría corporativa, domicilio registrado, pero que en este caso no siempre necesitas domicilio registrado, ¿no? Si tú tienes tu domicilio en tu casa, podrías usar tu propia casa, no es necesario que uses el domicilio. Las personas que usan el domicilio registrado son las personas que no residen en Hong Kong, porque necesitas un domicilio en Hong Kong, y si tú no vives en Hong Kong, necesitas contratar un domicilio. Pero si tú estás en Hong Kong, requieres realmente solo el servicio de secretaría corporativa y representantes designados. Entonces, el servicio de secretaría corporativa son 4,500 dólares anuales. La incorporación son 7,000 Hong Kong dólares, más lo que cobra el gobierno. Creo que los fees de gobierno son como 1,000, los cambian. Entonces, creo que son 1,000, creo que lo que cobra el gobierno son como 1,900, si no recuerdo mal.
Entonces, más o menos, cuando iniciamos el proceso de incorporación, 7,000 no es tanto, ¿no? Pero si es, bueno, voy a estar de 7,000 y tengo que contratar la secretaría, que son 4,500, y luego obviamente tengo que pagar, bueno, ya se va subiendo la cuenta, ¿no? Entonces es importante saber cuánto dinero necesito para realmente echar a andar la empresa, ¿no? Y un paso de los primeros es el elegir un nombre. ¿Hay algún consejo en especial que tengas acerca de eso, de cómo elegir el nombre? Sí, bueno, yo soy más práctica que el nombre sea quizás referente como a la industria, o que no hay tantos nombres de empresas que vemos de repente. Creo que algo muy formal como o sea, si no sé, si vas a vender ropa, por decir, ¿no? O sea, como que Export Clothing Limited es como demasiado, no está tan atractivo, ¿no? Pero de repente tengo otros clientes que tienen nombres como uno que se llama como Prosperous, no, o sea, nombres raros, ¿no? Entonces yo digo, busco un nombre atractivo, porque es un nombre que de todas maneras o sea, va a salir en tus facturas, que sí dé indicación de cuál es tu industria, pero que tenga algo que lo vuelva más atractivo, ¿no? Y bueno, lo importante también es, una vez que, yo siempre digo, al menos tener 3 variaciones del nombre que nos guste, o de más o menos 3 opciones, porque hay que hacer un name search y verificar que el nombre esté disponible y que el nombre sea aceptado. Entonces, siempre recomiendo una vez otorgar 3 opciones de búsqueda. Ok. Otra pregunta ¿es necesario, si una persona quiere abrir una empresa desde el exterior? Estuve escuchando en otras entrevistas que antes tenían que venir acá. ¿Es necesario que alguien venga a Hong Kong para abrir su empresa? Digamos que viven, no sé, en Ecuador o algo. ¿Tienen que venir acá a abrir la empresa o se puede hacer todo remotamente? No sé. Todo se puede hacer de manera remota. Las personas no tienen que venir a Hong Kong para abrir una empresa. El tema por el que se hablaba mucho de que las personas tenían que venir a Hong Kong era para la apertura de cuenta de banco. O sea, si tú quieres abrir una cuenta de banco con un banco que le llamo el banco tradicional, o sea, estoy hablando de HSBC, DBS, Bank of China, pues los bancos de aquí. Obviamente, el incorporar a la empresa eso lo hago yo. Y tu empresa te voy a entregar todos tus papeles, pero si tú quieres hacer una cuenta de banco, pues no hay nada que yo pueda hacer con el banco. Entonces tienes que ir al banco en persona, obviamente abrir la cuenta bancaria. Pero lo que yo digo mucho ahora es, si tú tienes una opción de abrir que puedes abrir estos online bankings, los bancos digitales, eso es en línea, no necesitas venir a Hong Kong. Entonces tú puedes abrir una cuenta digital y usar tu empresa. O, otra vez, si tú estás, como dices tú, en Ecuador, España, no sé, donde sea que estés, y el banco y el lugar donde estés te permite abrir una cuenta bancaria con tu empresa, o sea, con tu empresa en Hong Kong, puedes usar ese banco. O sea, tengo clientes que tienen cuentas de banco en España, unos que tienen cuentas de banco en Panamá, o sea, porque tú puedes abrir la cuenta de banco, mientras que un banco te abra la cuenta, de ahí en fuera no hay ningún problema, ¿no? Entonces, muchas personas lo que sí quieren es la cuenta de banco en Hong Kong. Entonces, si ese es un objetivo que la persona tiene, entonces sí, tiene que venir. No hay de otra, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿qué tan fácil es cambiarse de Sol a la siguiente, que es Limited Liability? Esa transición. Esencialmente no es un cambio. ¿Por qué? Porque no es como que transformas a un limited liability, no. Simplemente el sole proprietorship, como expliqué, el cierre es, o sea, nada, tú vas y se acabó. Entonces, el sole proprietorship puede ser cerrado en un día, entonces se cierra ese capítulo completamente y el sole proprietorship deja de existir e incorporamos una empresa. O sea, es como un nuevo inicio.
no es un cambio ni una transformación. Pero esencialmente la respuesta es, cuando tú te sientas listo, que tengas el dinero otra vez, estés dispuesto a hacer esa inversión y empezar esas responsabilidades, pues ese día inicias el proceso de incorporar tu empresa y cierras el sole proprietorship. O sea, no es más que eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Disculpa, tengo una pregunta, si es posible. Hola, Paola, muchas gracias. Mi pregunta es, entonces, por ejemplo, yo estoy empleado aquí en Hong Kong y yo recibo mi salario. ¿Es fácil crear una empresa? Por ejemplo, yo tengo que renovar mi visa cada 2 años. Entonces necesito que el contrato sea a mi nombre, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es si yo quiero después contratar a alguien que me ayude con lo que yo hago, por medio de mi empresa o mi compañía. Sole proprietorship, ¿me puede ayudar a contratar a alguien o necesito un limited company? Ok, sí. Bueno, Luis, mucho gusto. Gracias por tus preguntas. Ok, sí, del área de contratar sí, pero o sea, si yo, obviamente igual, ¿no? Trabajo, recibo mi salario, pero si yo quisiera crear una empresa, nada, lo puedo hacer, eso obviamente no te limita. De la pregunta de visado, ese es un tema mucho más, otra vez, tema complejo. Las empresas, un limited liability company, por supuesto, tiene esa habilidad, ¿no? Ese papel de otorgar visas de trabajo. Las visas de trabajo, por supuesto, es por el tema de ser extranjeros, ¿no? No ser residentes permanentes. Ahora, cuando tú haces un proceso de visado, hasta con la empresa con la que estás tú hoy en día, por ejemplo, obviamente tuvieron que hacer un proceso de visado para ti, ¿no? Entonces, básicamente, el proceso de visado es algo por lo que la empresa pasa con el Departamento de Migración, y lo que el Departamento de Migración busca realmente es que la empresa tenga fondos y como experiencia y el cuerpo necesario, como el substance que le hablamos, para tener realmente a un empleado extranjero contratado. Entonces, ahí a lo que me refiero es un tema de dinero. ¿Por qué? Tú puedes crear una empresa, pero si tu empresa no es profitable, si tu empresa no tiene como un historial de realmente tener, de hacer un negocio activo, de tener suficientes fondos en la cuenta de banco, nunca te van a otorgar una visa o sea, la empresa no va a poder otorgar una visa de trabajo para una persona. Entonces, nosotros hacemos procesos de visados para empresas, pero o sea, necesitas demostrar, al menos siempre decimos, tienes que tener en la cuenta de banco como que el salario de un año de la persona que vas a contratar, como que sí, es un tema de dinero de migración, voltea a ver que realmente tengas los fondos para hacer el sponsorship de un visa de una persona. Entonces, es algo que se puede hacer, pero es un tema de fondos y dinero. Entonces, yo nunca recomiendo cuando las personas me dicen, oye, es que quiero abrir una empresa porque me quiero hacer mi propio sponsorship. Digo, sí se puede, pero no es como que abro la empresa y voy y me hago el sponsorship, no. O sea, estamos hablando otra vez de que normalmente tenemos que esperar al menos que la empresa tenga un año de antigüedad, que haya estados financieros, que la empresa tenga, es un tema otra vez algo complejo del área de visados. Pero sí, si tu empresa es una empresa profitable, si tu empresa, o sea, si tienes esa capacidad, o sea, de fondos, es algo que se puede hacer. Y en el sole proprietorship no puedes contratar a personas, no es posible, no existe esa función, no permite la estructura que contrates a alguien. Puedes quizá, no sé, cuando digo contratar me refiero, puedes quizá pagarle a alguien por un freelancing. Obviamente eso sí es un gasto de freelancing, pero que tú quisieras tener un empleado solo es por medio de limited liability. Ahora, cuando estoy hablando de visas, por supuesto es un tema de si vas a contratar a un extranjero que requiera un visado. Pero con tu limited liability, si tú creas una empresa y quieres contratar a una persona que sea residente de Hong Kong y que no requiera visa, lo puedes hacer desde el día 1, ¿no? Obviamente tu empresa te permite hacer la contratación de empleados. Entonces, pero sí, si necesitas hacer un sponsorship de visa, es otro tema. Ok, muchas gracias, Paola.
Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, pero quería agradecer a Paola, que me pareció excelente la presentación, quedó muy clara, de verdad. Se nota lo profesional que eres y bueno, en todo lo que la NAO tiene una perfecta persona aquí para asesorar, entonces yo recomiendo mucho igual la NAO si ustedes quieren empezar un proceso de empresa e incluso también si ustedes quisieran que le ayuden con temas de impuestos personales, Paola perfectamente lo puede ayudar. Les recomiendo mucho. Y bueno, muchas gracias Paola por el tiempo y la asesoría que nos estuviste dando a todas. Creo que muchos aquí teníamos muchas dudas entre qué era una límite y qué era un solo proprietorship y ya sabemos como que cuáles son los beneficios de ir con una o con la otra. Entonces, incluso para mí a veces eso me confundía un poco, incluso que yo estuve bastante tiempo en el área, pero creo que con la presentación quedó muy claro. Ok, entonces, bueno, si nadie más tiene preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación, Paola. Yo tengo una pregunta, tal vez, en el caso del SOL, ¿cuáles son los errores que has visto, los errores más comunes que has visto en caso que causen que tengan alguna consecuencia legal o fiscal? Si nos pudieras orientar más o menos. El área de la cuenta de banco es definitivamente el error más común, donde registran el sole proprietorship de manera como inmediata, ¿no? Como que dicen, no, quiero hacer esto, y van y abren el certificado de negocios, pero no accionan el ir al banco y abrir su cuenta bancaria. Entonces, muchas personas como que abren el sole proprietorship, obtienen el certificado de negocios, e inmediatamente lo empiezan a usar y empiezan a sacar fondos de su cuenta personal entonces la mezcla de fondos es el problema número uno que vemos con los sole proprietorships. Es un negocio, ¿ok? Entonces, si es un negocio, requiere sus cuentas separadas, claras y limpias. Ese es como el error más común, es el tema de diferenciar la cuenta bancaria. Y yo a veces digo, si el banco se está tardando en abrir la cuenta bancaria, porque es cierto que el banco de repente es medio lento abriendo cuentas bancarias y te urge porque siempre hay una urgencia y es dentro de la urgencia donde salen esas mezclas, yo siempre digo, o sea, hasta piensa como que busca una solución inmediata, decir, pues en nuestras cuentas bancarias tenemos la de HKD Current, HKD Savings, ¿no? Entonces digo, en ese momento aunque sea, sepáralo, pero estar seguros de que no hay mezcla con mis cuentas personales, o sea, error número uno, mezclar cuentas personales. Es un negocio, no tiene que estar mezclado. Y el siguiente error es no llevar un admin, ¿no? Otra vez, quizá como no hay cierta regulación o como no sentimos una presión de que pues no hay más, no eres tú mismo, pareciera que no hay una obligación otra vez de auditar o de etcétera. Dices, pues si yo voy a facturar menos de 2 millones, no necesito que alguien me certifique un estado financiero, entonces nos volvemos un poquito flojos con el admin, pero de todas maneras, cuando viene nuestra declaración personal, hay que llenar la declaración personal. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Ay, es que no lo llevé, es que ya no lo tengo. Y entonces vienes con un asesor porque ya te encuentras en la posición de que ya no, otra vez no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, llevar tu admin es importante. Si nunca has llevado un admin, la recomendación, el consejo es acércate con un asesor para que te haga el setup de tu admin y te explique qué es lo que tienes que llevar. Y el tercer error que veo muy común es que llega el individual tax return, que algunos de ustedes quizá tienen e-tax account, algunos de ustedes quizá todavía les llega el papel en físico, que yo le digo el famoso papel verde que nos llega. También, si es la primera vez que estás abriendo el sole proprietorship y es la primera vez que vas a llenar esa parte de la declaración personal, me ha pasado muchas veces que, otra vez, quizá por no querer contratar el servicio, pues lo queremos como gente que lo llena mal y de ahí corregir es más difícil que hacerlo bien desde el inicio. Entonces, si ves la declaración personal y lo estás viendo y dices, ¿sabes qué?
y no me queda claro qué es lo que tengo que hacer. No lo llenes, busca asesoramiento. Y 2, estar en cuenta con las fechas límites. No busques asesoramiento cuando el deadline es mañana. O sea, me llega gente como diciendo, es que Pablo, lo tengo que presentar mañana. Le digo, pues tengo que leer tu caso, tengo que meterme al archivo, o sea, no te puedo dar una solución el día de mañana. Entonces, cuando nos llegue, o sea, entonces, resumen banco, admin, cuando recibas la declaración personal, inmediatamente checar si puedes o no puedes hacerlo, y si no lo puedes hacer, buscar asesoramiento con tiempo antes de la fecha límite. Esas son las cosas más que suceden más comúnmente con los sole proprietorships. Y por ejemplo, si yo hice el sol, bueno, esa cosa individual, lo hice en febrero. ¿Cuándo Okay. sería que tendría que presentar el papelito verde que dices tú? El sole proprietorship, el curso normal sigue el periodo fiscal del gobierno de Hong Kong. Entonces, los sole proprietorships se declaran siempre con los resultados de abril a marzo. Entonces, la declaración, o este papelito verde que digo que va a salir ahora en mayo, ¿ok? Es por el periodo fiscal de abril 2021 a marzo 2022, ¿ok? Entonces, todos en Hong Kong, todas las personas físicas en Hong Kong, vamos a declarar nuestros ingresos personales que tuvimos de abril 2021 a marzo 2022. Eso es lo que sucede. Y dentro de esa declaración entra el sole proprietorship. Entonces, para responder tu pregunta, en teoría, tú deberías declarar los ingresos del sole proprietorship que tuviste de febrero-marzo 2022. Y obviamente para el siguiente, bueno, ya está corriendo un nuevo periodo fiscal, porque el periodo fiscal empieza en abril. Entonces estamos O en sea, el como primer que eso ya mes me del pasó. nuevo periodo fiscal. Entonces tu siguiente periodo fiscal es de abril 2022 a marzo 2023. Entonces, en la siguiente declaración de mayo 2023, obviamente te tocaría una declaración del sole proprietorship de un año entero. Ahorita te tocaría una sola de 2 meses. Si la declaración sale en mayo, hay 2 deadlines, porque el deadline estándar es de 1 mes y luego puedes puedes pedir una extensión si tienes sole proprietorship, creo que de 3 meses. Entonces, mayo, como agosto. O sea, tendrías que presentar presentar esa declaración personal entre junio y agosto, con tus resultados de febrero y marzo. Ok, ok. Y mencionaste que no había muchos gastos deducibles cuando se trata de este modelo, pero debe haber ciertos. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos tomar en cuenta como para guardar facturas o algo así? Y Más o para el menos. sole proprietorship, sí, o sea, son pocas cosas en el sentido que tiene que ser muy apegado al modelo, o sea, digo, las cosas básicas, obviamente, como que printing and stationery, ¿no? Si compras licencias en línea, no sé, si pagas, no sé, por Google, Dropbox, o pagas, no sé, Canva, o todas estas licencias online son deducibles, pero si te das cuenta son gastos pequeñitos, o sea, no, no, gastos quizá lo más que puedo decir a veces, quizá, bueno, si tomas taxi, pide los recibos del taxi, que obviamente no necesariamente todos van a ser del negocio, pero si puedes meter todos tus taxis, no pasa nada. Pero sí, no hay tantos gastos en el sentido, a menos que tú contrates, no sé, por ejemplo, dentro de tu negocio, digas, bueno, es que le pedí a esta empresa por, no sé, por un diseño. Entonces, bueno, que te facturen un diseño, cosas de este tipo, pero no hay, sí, no hay todo el gasto, no sé qué tipo de negocio tienes y qué gastos son los que normalmente tienes, pero Es arte, sí, entonces, por ejemplo, sería papelería y los marcos, sí. impresiones también a veces. Oh, Ok. ok, bueno, Paola también nos ofrece una consultoría, ahí están sus contactos, le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Ha sido también una muestra de lo profesional que eres, no solo en presentar, sino también en responder a detalle. Te agradezco muchísimo, en verdad.
no tiene precio lo que nos has presentado en esta hora y un poco más. Te agradezco mucho. Voy a dejar los contactos aquí tuyos. Y bueno, ya saben, Paola está aquí en Hong Kong a las órdenes, como nos dice, a su email, su teléfono. Y muchas gracias. Qué gusto también conocerte y saber que dejas el nombre de las personas habla hispana en alto con tu profesionalismo aquí en Hong Kong. Muchas gracias.